Buenos días a todos. Para continuar con nuestro estudio que hemos titulado Anunciando el Testimonio de Dios, estamos viendo la manera en cómo lo anunciamos. Y la manera en cómo lo anunciamos, seguimos el ejemplo del apóstol Pablo, un gran predicador de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos el ejemplo del apóstol Pablo porque él mismo escribió en una de sus cartas, dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Jesús. Así que si seguimos el ejemplo de Pablo, estamos siguiendo el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Para ello vamos a ver hoy el versículo 2 de la primera carta de Pablo a los Corintios. ¿Y de qué manera anunciamos el testimonio de Dios? Es decir, de qué manera anunciamos su palabra, de qué manera anunciamos su verdad. Bueno, la anunciamos teniendo un propósito espiritual. Lo anunciamos teniendo un propósito espiritual. Nuestro propósito es darte la verdad para que tu fe esté fundada, su fundamento sea la palabra de Dios, los dichos de Dios, no los dichos del hombre. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿De qué manera lo anunciamos? Bueno, lo anunciamos teniendo un propósito espiritual. Pablo tenía un conocimiento de la filosofía, Pablo tenía un conocimiento de la literatura, pero cuando él anunciaba el testimonio, la palabra, la verdad, el evangelio, nunca utilizó ningún argumento literario, nunca utilizó ningún argumento filosófico, simplemente el evangelio puro, simplemente la palabra pura, simplemente la verdad pura, el testimonio de Dios en su máxima expresión. Y así lo hacemos nosotros en la Iglesia de Cristo. Cuando anunciamos, cuando predicamos el testimonio de Dios, no utilizamos ningún tipo de literatura extra más que la literatura divina, la literatura de Dios. No tenemos dichos del hombre, literatura humana para anunciarte la verdad de Dios. Te la anunciamos directamente de lo que Dios dice y llega hasta ti. No utilizamos ningún argumento filosófico, ni tratamos de hacer las cosas de una manera muy bonita. Simplemente lo que dice la palabra, con este argumento divino, con este argumento literario de Dios, es como te lo anunciamos. Pablo tenía el conocimiento de la literatura, de la filosofía, pero así no lo utilizó. Mira, lo que dice Pablo en la carta a los Colosenses, lo que dice Dios en la carta a los Colosenses, dice así, capítulo 2, versículo 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes y nosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué no anunciamos el testimonio basándonos en argumentos literarios o filosóficos? Porque no lo necesitamos. Lo único que necesitamos es a Cristo, porque en él estamos completos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en él estamos completos, sin necesidad de ninguna literatura extra para anunciar el testimonio de Dios, solamente la literatura de Dios. Cuando Pablo fue a Atenas a anunciarles el testimonio, anunciarles la palabra, Pablo fue a Atenas, y sabes lo que significaba Atenas en ese tiempo, la cuna de la filosofía, estaba en lo alto la filosofía griega. Y Pablo fue a Atenas, y Pablo no fue tampoco queriendo imitarlos a ellos. Pablo llevó el evangelio, Pablo llevó a Jesucristo crucificado, aún con los filósofos, aún con los literarios, aún con los sabios supuestamente en ese tiempo. Y cuando fue Pablo y les predicó, no les predicó de acuerdo a lo que ellos pensaban, de acuerdo a la filosofía, sino de acuerdo a la literatura de Dios, a los dichos de Dios. Dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, a partir del versículo 16, cuando Pablo está en Atenas, la cuna de la filosofía griega,
Y luego a partir del versículo 18 dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba, fíjate lo que les predicaba, no les predicaba su filosofía ni su literatura de ellos, ni utilizaba los argumentos de ellos, sino les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Esto es lo que les predicaba a los propios filósofos, a los propios literarios, a los propios pensantes. Y luego desde ahí, si tú sigues leyendo en tu casa, desde ahí hasta el versículo, todo les empieza a decir desde el principio de la creación, les empieza a decir desde que Dios creó los cielos y la tierra, y luego desde que viene Jesús. Pero Dios, en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda. En ese tiempo, cuando Pablo da este versículo, empieza con el evangelio de Jesús. Y luego dice el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos, fíjate, a los propios filósofos, Pablo los convenció con el evangelio. Dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Támaris, y otros con ellos. Y otros con ellos podemos pensar que fueron muchos, o debemos de pensar que fueron muchos. Pablo evangelizó a la propia filosofía griega con el evangelio, con la resurrección, porque Pablo tenía un poder grande. Pablo tenía un poder magnífico, un poder divino, lo mismo que tenemos en la iglesia de Cristo. Cada quien te anuncia el testimonio de Dios lo hace con un poder que Dios da. ¿Y sabes cuál es ese poder? Es mira, dice la escritura en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. Y Pablo, cuando fue con los filósofos, no se avergonzó del evangelio, no se avergonzó de predicar a Jesús crucificado, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Atenas, Grecia, los filósofos creyeron, y también se aplica a todos los gentiles. Ese es el poder de Dios. Ese es el propósito espiritual que tiene Pablo. Ese es el propósito espiritual que tenemos nosotros, de anunciarte la verdad, de no disfrazarte la verdad, de no querer quedar bien con el hombre, sino solamente con Dios. Que tu fe esté fundamentada en los dichos de Dios. Y luego dice la escritura en el capítulo 2, porque en el versículo 2 de la primera carta a los Corintios, porque pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Pablo no quiso saber de la literatura, no quiso saber de la filosofía, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. Y cuando te dice la escritura, hermanos, amigos, entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, no significa que Pablo solamente le predicó la crucifixión de Jesús. Esta parte es una sinécdoque, es una figura, esta es una sinécdoque. Esto pertenece a una figura retórica que significa la parte por el todo. No significa que Pablo solamente le habló de la crucifixión de Jesús, sino les habló de todo el evangelio. Esta es una sinécdoque que significa la parte por el todo. Como cuando el ganadero dice, tengo 1000 cabezas de ganado, no tiene las puras cabezas, tiene toda la res. Como cuando alguien va y pide la mano de la novia, no nada más le dan la novia, la mano. Como cuando alguien te dice, felicidades por tus 20 primaveras, no has cumplido 20 primaveras, has cumplido otoños, veranos y todo el año completo. Pero es el sinécdoque o la sinécdoque es una figura retórica que significa la parte por el todo. Por eso nuestro propósito es espiritual, porque creemos que tú conozcas la verdad, que creas en la verdad. Aquellos que te dicen que tú con que pares al frente y que te digas, creo en Jesucristo, tienes la salvación, es una mentira. No estás salvado o no eres salvo por eso, porque tienes que tener todo el evangelio para que tengas la salvación.
Ese es mi propósito. El propósito de la iglesia de Cristo no es llenar el edificio con mucha gente a través de mentiras y de tenerlos ahí con muchas mentiras, sino de que estén ahí con una fe basada en el testimonio de Dios, en su palabra. Ese es mi propósito, de que tú tengas la salvación. Mira, cuando Pablo estaba preso allá en Filipos, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el capítulo 16, perdón, en el capítulo 16, dice la Escritura, en el versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es lo que muchos grupos religiosos dicen, tú nada más con que creas, con que te pares al frente y te digas, creo en Jesucristo, serás salvo. No es cierto, te están engañando, te están mintiendo, porque esa es una parte por el todo, tienes que hacer todo lo que es el Evangelio. Mira, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, ¿qué le dijeron? Pablo y Silas, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le mostraron todo el Evangelio. Y él tomándolos en aquella misma ocasión, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él todos los suyos. ¿Cuándo se bautizó? Cuando le dijeron todo el Evangelio. Nunca fue salvo el carcelero nada más por decir, creo en Jesús y voy a ser salvo. No, tuvieron que haberle dicho todo el Evangelio, y luego cuando le enseñaron todo el Evangelio, entonces creyó, entonces se bautizó y entonces siguió una nueva vida. No creas aquellos que te dicen solamente con que creas en el Señor Jesucristo y eres salvo. Te están engañando, porque tienes que tener todo el Evangelio para que puedas tenerlo, para que puedas conseguirlo y para que puedas tener la salvación. De esa manera te anunciamos nosotros el testimonio de Dios, teniendo un propósito 100% espiritual. Nuestro deseo es de que tú tengas la certeza de que eres salvo por el Señor Jesucristo al tener todo el Evangelio y anunciarte toda la verdad y todos los dichos de Dios a través de su palabra y no los dichos del hombre. Dios te bendiga.